cadenas, tu nombre trae libertad, tu nombre sigue encendido cuando todo parece acabar. Hosana, Hosana, Hosana. Y los cielos se abren y la tierra cantará, porque el Rey de la Gloria vuelve hoy a reinar. Tu presencia está aquí. Hosana, La esperanza sigue viva. La luz jamás se apaga. como fuego sobre el agua, como estrellas sobre el mar. Tu presencia permanece y nos vuelve a Hosana, Hosana. Cuando todo se oscurece, tu promesa sigue en pie y tu voz vuelve a llamarnos una vez y otra Permanece vez. entre nosotros. La esperanza sigue viva. La luz jamás se apaga. Hosana. Buenos días, ¿cómo están? Inicio una transmisión más aquí por TikTok. Agradezco a todas las personas que se unen. Nos ponemos en la presencia de Dios para realizar esta transmisión, invocando el nombre de Dios Yo Soy. Recordemos que el nombre de Dios es Yo Soy. Él se manifestó a Moisés en la zarza ardiente. Es también la presencia y el poder que se manifestó en el Maestro Jesús, trayendo a nosotros la vida eterna. Entonces, invocamos, amada presencia de Dios Yo Soy, tu divina asistencia, tu protección. Y a través de tu radiación, amada presencia Yo Soy, ilumínanos para que podamos realizar esta transmisión. Te pedimos permiso también y pedimos permiso a los 7 espíritus que están delante de la presencia de Dios para poder realizar esta transmisión. Los cielos se inclinan ante la majestad del Dios Altísimo. Bien, tenemos la instrucción del día de hoy. Bien, voy a volver otra vez a recapitular lo que estuvimos hablando ayer y a partir de ello voy a ir desarrollando el tema. Bien, primeramente tenemos que entender una cosa. Nuestro Dios es un Dios de revelación.
Nuestro Dios no es un Dios mudo. Nuestro Dios no es un Dios de letra. ¿Entienden? No es solamente una Biblia ahí pegada y yo abro la Biblia y me va a salir una palomita. Eso no sucede, mi querida gente. Nunca yo he visto que de la Biblia salga una palomita. Nunca he visto que de la Biblia salga un bosque. Nunca he visto que de una Biblia salgan galaxias, estrellas. No funciona de esa manera. Lo que la Biblia hace y lo que nos han otorgado a nosotros, los antiguos, es un testimonio. Ese testimonio no está escrito en un papel. Tienen que saber ustedes eso. Eso ustedes pueden comprar. Yo me voy a una librería, compro una Biblia. Y si yo abro una Biblia, no voy a encontrar ahí la palabra de Dios. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia es un conjunto de libros, mi querida gente. Vamos a entender primeramente ese punto. La palabra de Dios es creadora. Es el Minra. ¿Entienden? Minra. ¿Qué significa eso? La palabra que se lanza. Es un Dios que habla. Es un Dios que habla. Es un Dios que emite su pensamiento. Es un Dios que tiene vida. Es un Dios que se comunica. Es un Dios que se revela. Entonces, es completamente una falacia total decir Dios ya no se revela más en este tiempo y toda su revelación está ya cerrada en la Biblia. Mentira, gente. La Biblia nunca ha enseñado eso. Todo lo contrario. Voy a volver a repetir esto. Amós capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice Amós capítulo 4, versículo 13? Jehová dice, el que revela su pensamiento al hombre. Dios revela su pensamiento al hombre. Dios revela su pensamiento al hombre. Dios revela su pensamiento al hombre. Es un Dios de revelación. Cuando el profeta Daniel le alaba a Dios por recibir el significado del sueño de Nabucodonosor, ¿qué dice? Dios, tú, Señor, que revelas los misterios, porque la luz está contigo, dice. ¿Dice o no dice eso? Claro que dice eso la Biblia. Entonces, ¿por qué ustedes están diciendo semejante barbaridad? No, es que todas las revelaciones están cerradas ya ahí en la Biblia. No, gente, mentira. ¿Saben por qué dicen ustedes eso? Primeramente, número uno, están demasiado ustedes confiados en la letra. Y las cosas del Espíritu no se fundamentan en una escritura. No es que la escritura es palabra revelada a Dios. No, gente, no funciona de esa manera. Porque la revelación antecede a lo escrito. ¿Entienden lo que les quiero decir? La revelación antecede a lo escrito. Primero es lo revelado. Primero es lo revelado, no la escritura. Por eso es que tenemos una cosa muy importante. Tenemos lo que es la letra y tenemos lo que es el espíritu. Por ese motivo los apóstoles, ¿cómo predicaban? Predicaban por querigmática. Eso vas a saber si vos tenés un poquito de conocimiento de hermenéutica. Vas a saber perfectamente eso. Es por medio de querigma. ¿Qué significa eso? Hablar de una persona. Hablar acerca de la palabra de una persona. No tiene ninguna relación con algo que se escribe. Tienen que entender ustedes eso. Primeramente vamos a entender eso. Es por querigmática. Los apóstoles, ¿cómo hablaban? Por medio de querigmática. ¿Cómo ellos predicaban? Ellos no predicaban con una Biblia debajo del brazo. En el tiempo de los apóstoles no existía ninguna Biblia. Todo lo que ellos recibían era por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y ellos hablaban a la gente, transmitían ellos esa palabra. Algunos recibían, otros no recibían. Los que recibían eran considerados parte de la iglesia de Cristo. ¿Y cómo ustedes piensan que eso se produce? ¿Se produce porque ellos vieron? No, la Biblia dice que no. A esa gente que Pablo se fue a predicar, ¿ustedes creen que ellos le vieron a Jesús? No, ellos no le vieron a Jesús. Ellos escucharon por ahí algunas que otras cosas de que un hombre, ¿verdad? Por ahí, que se decía llamar el Mesías, apareció por ahí.
Ahí están teniendo ustedes un mapa de Asia Menor. ¿Cómo ustedes piensan que gente, por ejemplo, que se encontraba en Antioquía de Pisidia van a tener ellos noticias de que en Jerusalén, en Israel, había nacido un Salvador? Que había nacido ahí un Mesías. Ellos no tenían ni ninguna noticia de eso. Solamente ellos escuchaban algunas que otras cosas, pero noticias así directamente de las palabras, de las cosas que decían Jesús, no. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Pablo vino y les predicó, el Espíritu Santo era lo que les convencía a ellos. Y la fe de ellos era testimonio, era testigo de que ellos habían recibido el Espíritu Santo por su capacidad de creer. Eso es todo. Entonces, primeramente tenemos que entender nosotros ese punto. Dios se revela al hombre a través del pensamiento y Dios llama a cada uno de nosotros por medio de su gracia. Dios nos llama por medio de Biblia. Dios no habla tampoco por medio de Biblia. Dios tampoco enseña su palabra por medio de la Biblia. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia es un conjunto de libros. Eso vamos a tener bien en claro. Es un conjunto de libros. Algunos libros tienen aproximadamente 100 años distantes uno de otros. Otros más. Por eso tienen que entender ustedes ese punto. Si ustedes entienden ese punto, van a entender verdaderamente en qué consiste la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un conjunto de letras ahí escritas, gente. No se trata de eso. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo habla? Habla al entendimiento del ser humano. Dios se hace manifiesto a tu entendimiento. Vamos a ir por parte. Ayer estábamos diciendo, ¿verdad? Esto. ¿Por qué? Le dije yo que yo estaba viendo un video de Lady. Ella se opone completamente a las revelaciones, ¿verdad? De la Virgen María. ¿Por qué la Virgen María no va a poder revelarse? ¿Por qué Dios no va a poder mandar a un nuncio o no va a poder mandar a un ángel? ¿O por qué Dios no le va a elevar la condición de ángel o de arcangelina o de reina de los ángeles a María? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que Dios no puede hacer eso? Porque ustedes están haciendo una comparación con la Biblia pensando que la Biblia es la verdad y ahí se cierran, ¿verdad? Pues no es así, porque Dios está por encima de todo eso. Dios está encima de la verdad y de la mentira. Y Dios puede hacer las cosas como Él se le antoja. En cambio, el ser humano no puede hacer lo que se le antoja porque el ser humano es esclavo del pecado. Sin embargo, Dios no. Dios puede hacer lo que quiera y está por encima de su ley. Y usted dice, no, Dios está obligado a obedecer lo que la Biblia dice porque esa es su palabra. No, Dios no está obligado a hacer eso. Y de hecho, justamente el profeta Jeremías habla acerca de estas cosas. Y él le reclama a Dios, Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar, dice. Señor, tú me engañaste y me dejé engañar. Vamos a mirar por dónde está eso. Les voy a dar yo capítulo y versículo para que no digan que yo le estoy mintiendo a ustedes. Dice, Señor, tú me engañaste y me dejé engañar. Biblia. Jeremías capítulo 20, versículo 7 al 12. Dios habla hoy, versión Dios habla hoy, les voy a decir. Les voy a leer. Y después vamos a ir a la Reina Valera. Dice así, Jeremías capítulo 20, versículo 7 al 12. Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eras más fuerte y me venciste. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo siempre les suelo decir, no es que la Biblia dice y punto. Y yo me cierro a todas las otras revelaciones porque las otras revelaciones son mentiras, porque no están en el texto bíblico. No interesa que no estén en el texto bíblico, pueden ser verdaderas también. Y la Iglesia Católica justamente recoge eso. ¿Por qué recoge la Iglesia Católica todos esos testimonios, todos esos mensajes? Debido a que Dios tiene la capacidad de revelarse al ser humano. Y no está delimitada la Biblia. La Biblia no es el fin de las revelaciones.
Dice, Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eras más fuerte y me venciste. A toda hora soy movido de risa. Todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla porque anuncio tu palabra. Si digo, no pensaré más en el Señor, no volverá a hablar en su nombre. Entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Dicen, vengan, vamos a acusarlo. Aún mis amigos esperan que yo dé un paso en falso. Dicen, quizá se deje engañar. Entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero tú, Señor, estás conmigo como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme. Fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre de deshonra inolvidable. Señor Todopoderoso, tú que examinas con justicia, tú que ves hasta lo más íntimo del hombre, hazme ver cómo castigas a esa gente, pues he puesto mi causa en tus manos. ¿Qué está queriendo decir ahí? ¿Cómo puede ser otra vez que él ponga su fe en un Dios que le engaña? ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la fe está por encima del engaño. La fe está por encima de la verdad. Lo que ustedes dicen, verdad y engaño, la fe sobrepasa todo eso. Lo que el ser humano tiene que hacer es disponer su corazón. Es justamente lo que hizo el profeta Jeremías. Él dispuso su corazón y creyó en Dios por encima de todas las cosas que le estaban haciendo, por encima incluso de las revelaciones que él recibía, porque lo que él recibía es destrucción. Entonces, ¿qué él hacía? Él mantuvo su fe en Dios por encima de todas las cosas. ¿Me están entendiendo? Por eso es que San Pablo enseña esto. Enseña la doctrina de la fe. ¿Cuál es la doctrina de la fe? El evangelio de la gracia. Ese es el evangelio que él enseña. El evangelio de la gracia. Ahora vamos a ver cuál es el evangelio diferente que menciona él y no son las revelaciones de la Virgen, mi querida Lady. No son las revelaciones de la Virgen. ¿Me entienden? Las revelaciones de la Virgen son solamente mensajes que los pastorcitos, ¿verdad? Y otros seres humanos recibieron por medio de la Virgen María. Pero esos no son otros evangelios diferentes. No es un evangelio diferente porque siempre ustedes se van a dar cuenta de que la Virgen María está hablando de Jesucristo. Y tenemos que nosotros entender cuál es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Ustedes no entienden qué es el evangelio. Ustedes piensan que el evangelio son los 4 evangelios sinópticos de la Biblia que hablan acerca de la vida de Jesús y las cartas de Pablo, de Santiago, de Pedro. ¿Ustedes piensan que ese es el evangelio? Pues no. La Biblia no dice eso. ¿Cuál es el evangelio entonces? ¿Qué es lo que está diciendo verdaderamente Pablo? ¿A qué evangelio es lo que él se está refiriendo? No está mencionando el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Él no dice ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que él verdaderamente predicaba? Entonces, para saber qué es lo que verdaderamente él predicaba, tenemos que ir nosotros a 1 de Corintios capítulo 1, versículo 23 al 24. Ahí ustedes se van a dar cuenta perfectamente a qué él se está refiriendo cuando él dice el evangelio. Cuando él se refiere al evangelio, no se está refiriendo a un conjunto de cartas. No existía eso en el tiempo de Pablo. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 23 al 24. Pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. ¿Qué es lo que él predicaba entonces? ¿Cuál es el evangelio que él predicaba? El evangelio que él predicaba era Jesucristo crucificado. Jesucristo crucificado. Ese es el evangelio. Entonces, todo lo demás, todo lo que no esté conforme a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no es la verdad. No es la verdad.
todo aquello que me lleva a morir a mí mismo, a emular, a imitar y ser partícipe verdaderamente de ese sacrificio, eso es la verdad. ¿Por qué? Porque me lleva primeramente a negarme a mí mismo, a destruir mi naturaleza humana, a negar mi naturaleza humana y reafirmar en mí la naturaleza divina. ¿Están entendiendo? Entonces, por eso es claro, no es la Biblia. Evangelio no es Biblia, gente, no es Nuevo Testamento. ¿De dónde ustedes sacaron eso? Para que se den cuenta cómo enseñan mal los pastores evangélicos y cómo enseñan mal la gente de la Iglesia Católica. La Biblia no te va a llevar a ningún lado. La Biblia solamente es un manual. Es un manual de instrucción de cómo vos tenés que dirigirte hacia esa presencia, cómo tenés que vos dirigirte hacia la presencia de Dios, cómo extraer de la presencia de Dios los pensamientos y el conocimiento y la sabiduría. ¿Qué dice acá? Vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que predicaba entonces Pablo? Cristo crucificado. Eso es lo que él predicaba. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es este Cristo que mora dentro de tu corazón? Poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder de Dios está dentro de vos y la sabiduría de Dios está también dentro de vos. Por lo tanto, no podés decir, el diablo me va a venir a engañar a mí. El diablo se viste de ángel de luz. Vos no podés decir el diablo se viste ángel de luz porque vos identificás perfectamente qué es el diablo, cuáles son sus artimañas. Sabés, le conocés perfectamente. Porque la sabiduría de Dios está dentro de vos. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro del ser humano? Dentro del ser humano lo que hay es testarudez, gente. Eso es solamente lo que hay. Obstinación hay dentro de ustedes. Y eso es lo que tienen que ustedes extirpar de ustedes. Por eso no aceptan otras revelaciones. Y no pueden llegar al conocimiento de Dios. Siempre están continuamente tratando de conocer y conocer, de leer y de releer. Pero nunca llegan ustedes a la sabiduría de Dios. Ni son tampoco partícipes de la obra de los profetas. No hacen ustedes eso. ¿Saben por qué? Porque no tienen fe. Mentirosos son. Así nos mentimos unos a otros, gente. Y vamos nosotros continuamente contradiciendo el evangelio de Pablo. Nos convertimos en esos judíos que habla justamente en la Biblia. Voy a leerles esa parte. Tienen ustedes ahí la imagen directa de un mapa, ¿verdad? Este mapa está representando la región de Galicia. El libro de los Gálatas está dirigido a una congregación cristiana. Vamos a llamarla de esta forma. O una comunidad cristiana ubicada en la región de Galicia. Ustedes tienen ahí Galicia. Pero para poder entender lo que pasaba y lo que me está diciendo la carta a los Gálatas, tengo que entender lo que pasó en Antioquía de Pisidia y lo que pasó en Listra. Ustedes no saben lo que pasó ahí. ¿Y por qué San Pablo está diciendo esto? Que ustedes no pueden hacer caso a otro evangelio. Y le llama a un evangelio diferente, dice. Si aún un ángel, dice él, o nosotros mismos os predicamos un evangelio diferente, sea anatema. ¿Saben por qué está diciendo eso? O ustedes repiten eso nomás como loro para poder refutar cualquier otro tipo de revelación, rechazando el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de revelar sus propios pensamientos. ¿Qué se han creído ustedes? Esto es lo que ustedes hacen. Continuamente están oponiéndose al Espíritu Santo. Continuamente están negando el poder de Dios de revelar. Por eso es que ustedes no escuchan la palabra de Dios. No escuchan la palabra de Dios y no llegan tampoco nunca al conocimiento a Dios. ¿Por qué? Porque continuamente se están oponiendo al Espíritu Santo. Y es mentira que ustedes tienen el Espíritu Santo.
Es mentira que ustedes recibieron a Cristo. Jesucristo es el Logos. Jesucristo es el Logos, es el Verbo. Es la palabra de Dios. Ese Jesucristo se hizo hombre, ¿para qué? Para que vos le puedas escuchar. ¿Pero qué hacen ustedes? No, la Biblia es la palabra de Dios. Yo le escucho a Jesucristo ahí, ¿verdad? Y yo le suelo decir, solo pegar ahí el oído. Jesucristo, háblame un poco acá. A ver un poco si puedo escucharte yo con mi oído. Biblia, háblame. Biblia. No es ridículo eso, gente. Les pregunto a ustedes que dicen que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no habla. La Biblia no... Biblia, háblame un poco, Biblia. ¿Cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama? Se llama idolatría. Sin darse cuenta, ustedes están otorgándole facultades a la Biblia que no tiene. Facultades humanas, inteligencia humana, incluso actitudes y condiciones divinas, naturaleza divina, cosa que no tiene, es de papel. Uno de estos puede agarrar, yo tiro este en el fuego y se va a quemar. Entiendan lo que pasa. De esa forma que ustedes blasfeman contra el Espíritu Santo. Nosotros no estamos llamados a seguir la letra. Tenemos que seguir al Espíritu. Escuchar lo que el Espíritu envía. Y Él envía la palabra espiritual, la palabra de vida. Una Biblia no tiene vida en sí misma. No camina, no habla, no mira. No puede hacer absolutamente nada por ustedes tampoco. Es inútil. Lo que la Biblia hace es darte un testimonio. Lo que se escribió es testimonio para nosotros a fin de que nosotros seamos advertidos, dice la Biblia, referente a las cosas que van a venir y las cosas también como nosotros podemos utilizar esas cosas, esas herramientas que nos dan para poder nosotros encaminarnos hacia el sendero espiritual, encaminarnos hacia Cristo. Pero bajo ningún sentido te va a decir lo que es la palabra de Dios. Te dice el cómo, pero no te dice lo que es. Porque la palabra de Dios es viviente, vive por sí misma. Y no solamente eso, habla por sí misma. Y se hizo carne, es un hombre. Encima es un hombre. Entonces tiene la facultad de hablarte, de venir a hablarte, de manifestarse. Pero ¿qué pasa? No tenemos fe. Mentira que ustedes dicen que tienen fe, que yo le recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y nada más. No, si vos tenés fe verdaderamente, la Biblia te dice claramente, yo vendré, mi Padre y yo vendremos y moraremos en Él y nos manifestaremos a Él, dice. Entonces está hablando de una manifestación tangible y visible. Ese es el problema del ser humano. El problema de cada uno de ustedes es que no tienen fe. No tenemos fe. Pensamos nosotros que tenemos fe porque nosotros pertenecemos a una congregación religiosa, o pertenecemos a una célula, o pertenecemos nosotros a una religión XY. No funciona de esa manera. A Dios no le interesa tu religión. Dios no le interesa si vos sos católico, si vos sos musulmán, si vos sos mormón, si vos sos de la Asamblea de Dios, si vos sos allá de Pentecostal, si sos metodista. No le interesa eso a Dios. Lo que a Dios le interesa es tu corazón. Y si realmente tu corazón está lleno de fe y tiene la capacidad de recibir su palabra, cosa que no haces, ¿verdad? Porque de lo contrario todos nos convertiríamos nosotros en salmistas, grandes salmistas, y no es así. Sino todo lo contrario, ustedes están ahí con esa idea de que la Biblia es la palabra de Dios y que todo ya se desarrolla ahí. No, bajo ningún sentido. ¿Qué enseña la Biblia referente a estas cosas? Vamos a ver primeramente, voy a ir destrozando, yo le dije, voy a ir destrozando parte por parte el argumento de Lady. Número 1, ya hemos dicho nosotros que Satanás no puede vestirse de lo que aborrece. Satanás no puede vestirse de lo que aborrece. Por eso San Pablo dice, yo les voy a decir, esto es locura. Eso está en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 1. Por lo tanto, si él te está hablando como un loco, entonces vos no podés tener esa idea de que Satanás se viste como ángel de luz. Jamás ni nunca, gente. Nunca. El diablo nunca se viste de lo que aborrece. Nunca. El diablo aborrece la luz. El diablo aborrece la verdad.
El diablo aborrece la justicia, no le interesa la justicia. ¿Cuáles son las funciones del diablo? Hurtar, matar y destruir. Esa es la función del diablo. ¿Cómo puede ser que ustedes durante todo este tiempo han estado dentro de la iglesia evangélica y no han entendido esto? Y piensan que el diablo les puede venir, les puede engañar a ustedes. Jamás ni nunca. Si supuestamente ustedes están en la verdad y permanecen supuestamente en la verdad. ¿Por qué entonces tienen miedo del engaño del diablo? Porque no conocen a Cristo. Sencillo es. Entonces, por ese motivo ustedes no aceptan otras revelaciones. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen la capacidad de discernir. Sin embargo, existe algo que se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Católica Apostólica Romana tiene su sistema para poder analizar y examinar todas esas palabras que dijo Lady. ¿Bajo qué juicio? Bajo el juicio justamente milagroso. Tiene que haber milagro. Tiene que producirse milagro. Si no hay milagro, entonces eso no se puede considerar como una revelación. Y la revelación no solamente se puede medir a través de los actos milagrosos, porque hay otras formas de medir. Tenemos nosotros palabra de sabiduría. La Biblia dice que Dios otorga a través del Espíritu Santo palabra de fe, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sí o no. Sí dice eso la Biblia. Entonces podemos nosotros entender las revelaciones de Dios a través de los diferentes dones y de las diferentes operaciones que el Espíritu realiza a través de nosotros. Es el Espíritu realiza a través de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa a nosotros a creer. El Espíritu Santo el que nos impulsa a nosotros a creer. Es el Espíritu Santo que nos impulsa a nosotros a hacer el bien. Es el Espíritu Santo que nos impulsa a nosotros a hacer la virtud. El diablo es el único que hace esas cosas. ¿Entienden? Es muy sencillo eso. Ustedes perfectamente se dan cuenta. Y uno perfectamente se da cuenta cuando es revelación del Espíritu Santo y cuando no es revelación del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Nuestra terquedad es mucho más grande. La terquedad. Entonces, vuelvo a repetir. Esto está en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Ahí voy a ir. Dice primeramente, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién es el que os llamó por la gracia de Cristo? Porque esta gente no tenía ni noticia de lo que es Jesucristo. No sabía ni nada. Solamente ahí, seguro hay alguien por ahí que está hablando que dice, ¿verdad? Que es el Cristo. Efeso no sabía absolutamente nada de estas cosas. Antioquía tampoco sabía nada de estas cosas. Iconio no sabía nada de estas cosas. Derbe tampoco no sabía nada de estas cosas. Solamente se desarrollaba eso en Jerusalén. Porque la Biblia te está diciendo claramente ahí dónde se desarrolló el ministerio del Maestro Jesús. En Galilea, en Jerusalén, no en Derbe, no en Efeso, no en Mileto, no en Pergue, no en Pátara. ¿Me entienden? Esas regiones no conocían a Jesús. Ellos aceptaron a Jesucristo por medio de la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que le llamaba a ellos y por medio de ese llamamiento ellos pudieron creer en el mensaje de Pablo. De lo contrario, ellos no iban a creer. Y les iba a suceder justamente lo que sucedió con los judíos. Y eso está en Hechos capítulo 13. Lean completo. Les voy a leer completo yo. Vamos a leer completo todo eso. Y se van a dar cuenta de las cosas que estaban sucediendo ahí. Por ese motivo es que Pablo le dice, yo desde ahora me voy yo a los gentiles. Porque yo fui llamado para predicar a los gentiles. Entonces los gentiles, ¿verdad? Viva, hurra. Pero los judíos empezaron a conspirar en contra de Pablo y en contra de Bernabé. Eso dice la Biblia. Entonces, el que llama es el Espíritu Santo el que produce en nosotros ese llamamiento. No te llama el pastor, no te llama la iglesia, no te llama absolutamente nada. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros ese llamamiento. Por lo tanto, nadie te puede decir, vos no podés predicar,
vos no podés hablar en el nombre de Cristo porque la iglesia te prohíbe o porque el magisterio de la iglesia te prohíbe. Eso no existe, mi querida gente, porque la Biblia a mí me enseña esto, que somos llamados por medio de la gracia de Cristo. Entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, y acá te dice claramente, no que haya otro. No que haya otro. Por lo tanto, ¿puede haber otro tipo de manifestaciones? Sí, puede haber otro tipo de manifestaciones. ¿Puede haber otro tipo de ministerios? Sí, puede haber también. Pero el evangelio siempre va a ser el mismo. ¿Cuál es ese evangelio? La cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es un acto, no es una palabra, no es una predicación, no es una carta de la Biblia. Es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. Y esto es muy importante que ustedes tengan acá. Que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y van a entender de quién está hablando. Les voy a mostrar cómo se lee esto. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. ¿Por qué dice sea anatema? ¿Por qué dice sea anatema? Yo por eso les suelo decir, pregúntenle ustedes por qué dice sea anatema. Muy fácil es agarrar un texto bíblico y escupirle al otro sin saber el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué dice sea anatema? ¿Dónde encontramos nosotros esa palabra? ¿Dónde encontramos nosotros esa palabra? Si ustedes van a Primera de Samuel, van a encontrar ustedes una cosa muy importante ahí. Vamos a leer lo que dice Primera de Samuel. ¿Qué sucedió? ¿Por qué el rey David fue elegido y el rey Saúl fue desechado? Les pregunto yo a ustedes. Eso está en 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Vamos a mirar. Vamos a mirar acá en la Biblia. Vamos a buscar. 1 Samuel capítulo 15. Capítulo 15. Versículo, vamos a leer desde el versículo 1, les voy a leer. Dice así, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Entonces, ¿qué tenés que estar vos? ¿Atento a qué? A las palabras de Jehová. ¿Por qué te dice que tenés que estar atento a las palabras de Jehová si supuestamente todo está escrito ya en la Biblia? ¿Por qué le dice él acá que tenés que estar atento? Les pregunto a ustedes. Nadie responde. ¿Por qué dice eso ahí? Está atento a la palabra de Jehová porque no se trata de algo escrito. Es algo que te habla. Es la voz de Dios que te habla. Está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, dice. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los
ceneos. Los ceneos. Estos ceneos es muy importante dentro de la Biblia. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaros y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto. Dios te habla. Dios habla. ¿Qué está mostrándote ahí? Que la palabra de Jehová es hablada. Habla. Es una voz que habla. No es algo escrito. Entonces quítense de la cabeza de que es la Biblia. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: vino, dice, vino, no está escrito. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho. Declaración. La palabra de Dios es declaración, revelación, declaración. Te habla. Es hablado. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? No has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al motín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero no hizo eso con Amalec, o sea, mejor dicho, con Agag, rey de Amalec. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Qué es el anatema entonces? Destrucción, lo que está destinado a la destrucción, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar
prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, dígame una cosa. ¿A qué se está refiriendo entonces Pablo cuando dice sea anatema? Les pregunto a ustedes. A todo aquello que no proceda de la revelación. Eso es anatema. Todo aquello que no proceda a través de la operación del Espíritu de Dios y a través del poder de Dios que otorga la revelación es anatema. ¿Qué significa eso? No cuenta. No cuenta. Todo lo que nos viene por revelación no cuenta. Tiene que ser una revelación. Entonces, ¿qué es lo que vos me estás diciendo prácticamente? Me dirán ustedes. Que ustedes están leyendo algo que está bajo anatema. ¿Me entienden? No es revelación. Si vos estás leyendo algo, ahí ahí en el cenáculo, ahí en tu célula, el pastor le está leyendo a ustedes la Biblia. ¿Qué entonces es lo que le está leyendo? ¿Está leyendo una revelación o le está leyendo un anatema? ¿Entienden lo que les digo? Si ustedes no prestan atención a la voz de Dios, si ustedes no prestan atención a la revelación que Dios produce en el interior de ustedes, entonces ustedes están bajo maldición, no están bajo bendición. Y por consiguiente, ustedes están bajo ¿qué cosa? Bajo el castigo, bajo la desobediencia. No obedecen al Espíritu Santo. Eso es lo que es anatema. A eso es lo que se está refiriendo Pablo cuando dice que el otro evangelio, si es un evangelio diferente, es anatema, porque el evangelio procedió de una revelación. A él le otorgó el Espíritu Santo ese evangelio por medio de una revelación. Por lo tanto, a vos se te tiene que revelar. Si no se te revela y vos estás leyendo solamente Biblia, entonces vos estás bajo el anatema. ¿Me comprenden lo que les digo? Ustedes están diciendo ahí, no, yo Jesucristo me salvó, me salvó, me salvó, me salvó. No, 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 no. Así ustedes dicen, ¿verdad? Pues no funciona de esa manera, no es así. Si vos realmente no te pones bajo la gracia y no dejas que el Espíritu Santo te revele, sino todo lo contrario, satanizás todo lo que proceda de la revelación y vos no aceptás ninguna revelación, entonces bajo ningún sentido vos estás bajo la obediencia del Espíritu. Vos sos un desobediente y por consiguiente estás bajo el anatema. ¿Y qué pasó con el anatema? ¿Qué sucedió con Saúl? Fue desechado. Y es justamente lo que sucede con todas las personas. Ustedes también son reyes y sacerdotes. Pero ¿qué pasa? Si ustedes no siguen al Espíritu Santo que les revela y les ordena y les declara internamente su palabra, y ustedes no obedecen a esa voz, no obedecen a la voz de Dios, por lo tanto, ¿qué ustedes van a hacer? Van a ser sacados. Son desechados. Cayeron de la gracia. ¿Entienden lo que pasa? Eso es lo que sucede. Entonces, yo necesito saber primeramente, ¿por qué Pablo dice estas cosas? ¿Por qué me está diciendo estas cosas? ¿Y por qué está diciendo él? ¿A qué congregación él estaba hablando? Entonces, primeramente yo tengo que entender esto. Tengo que saber primeramente a qué congregación está hablando, a qué persona está hablando y cuál es el evangelio diferente. Entonces, para saber cuál es el evangelio diferente, tengo que ir yo a la Biblia. Dice así: para conocer cuál es el evangelio diferente al que se refiere San Pablo, tenemos que analizar el destinatario de esta carta. Primero tenemos que analizar el destinatario de la carta. ¿A quiénes fue dirigida la carta de los Gálatas? A toda esa región. Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, toda esa parte de Asia Menor. Eso es Galicia, la cual había sido visitada por Pablo y sus compañeros según Hebreos capítulo 13, versículo 13 al 14. Dado que en Antioquía de Pisidia, y ustedes tienen ahí Antioquía de Pisidia, había una sinagoga. En esta sinagoga Pablo predicó a los judíos de esa sinagoga acerca de Jesús
y cómo fue condenado a muerte y dio testimonio de la resurrección de los muertos. Eso está en Hechos capítulo 13, versículo 30. Y en el verso 32 al 33 dice, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Entonces, ¿cuál es el evangelio que Pablo predicaba? El evangelio que Pablo predicaba era la resurrección de los muertos. Ese es el evangelio que él predicaba. ¿Cuál es el evangelio de Pablo que Pablo anunciaba? Bueno, estos son los vamos a llamarle los tópicos o vamos a decir, las ideas de este evangelio. Vamos a llamar de esta forma, tópicos. Número 1, cumplimiento de las profecías. Eso es lo que primero él anunciaba. Se cumplió las profecías. Hechos capítulo 13, versículo 23 al 27 van a encontrar ustedes eso. El cumplimiento de la profecía. Resurrección de Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 30. Por medio de Jesús hay perdón de pecados. Hechos capítulo 13, versículo 38. Que por la ley de Moisés nadie puede ser justificado. Hechos capítulo 13, versículo 39. Solo por la fe cualquiera puede ser justificado. Hechos capítulo 13, versículo 39. Perseverar en la gracia. Hechos capítulo 13, versículo 43. Si el evangelio que Pablo predicaba era el evangelio de la gracia, el evangelio de la resurrección, el evangelio del cumplimiento de las promesas, el evangelio de la fe, ¿a qué se refiere él con otro evangelio diferente? Ya sabemos perfectamente cuál es el evangelio de Pablo. ¿Cuáles son los tópicos de ese evangelio? Cumplimiento de las profecías, andar por fe, recibir a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador por fe, ¿verdad? Resurrección de los muertos, que hay resurrección de los muertos, que por medio de Jesús hay perdón de pecados, que la ley de Moisés no justifica a nadie y que debemos nosotros perseverar en la gracia. En la gracia. Entonces, ¿qué es lo que está tratando él de decirnos a nosotros? Entonces, ¿qué es el evangelio diferente? El evangelio diferente no significa que no existan más revelaciones que las que están escritas en la Biblia, dado que el mismo Pablo indica que el evangelio que él predicaba lo recibió por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, que Jesús le habló a él y le reveló interiormente ese conocimiento que él poseía, como señala en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 10. Por la verdad de Cristo que está en mí. Por la verdad de Cristo que está en mí. Por la verdad de Cristo que está en mí. ¿Entienden? De modo que al decir, si algunos predican diferente evangelio, no se está refiriendo a no recibir revelaciones o impedir las revelaciones, porque según se tiene por entendido de que no puede haber más revelaciones que las mencionadas en la Biblia, y que si las hubiera por ahí deben ser consideradas anatemas y obligar a los que reciben tales revelaciones a quemar todos sus libros, porque según tienen entendido que son revelaciones del demonio y no de Dios, porque Dios ya reveló todo en la Biblia. Si fuera así, el libro de Apocalipsis no estaría escrito en lenguaje simbólico y Jesús no hubiera hablado en parábolas. Estas cosas existen para que nosotros discernamos todo espiritualmente y lleguemos a su significado espiritual. Entonces, si Dios no impide las profecías y las revelaciones, sino todo lo contrario, Jesús nos enseña que el Espíritu Santo nos revelará las cosas que han de suceder. Jesús enseña que el Espíritu Santo nos va a revelar las cosas que van a suceder. Por lo tanto, vos no podés impedir ni las profecías ni las revelaciones tampoco, sino todo lo contrario, tenés que discernir todo a través del Espíritu, siendo espiritual.
Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. ¿Qué significa eso? Que la Biblia misma te está diciendo que ahí no está toda la verdad. Que la verdad revela al Espíritu y el Espíritu Santo va revelando de tiempo en tiempo, va revelando a persona, el conocimiento y la sabiduría que procede de Dios. Y lo que nosotros tenemos que aprender es a escuchar su voz. Si vos no escuchás la voz de Dios, estás bajo anatema. ¿Entienden? Y por eso es que ustedes se apegan al texto bíblico, porque ustedes no conocen la voluntad de Dios y no conocen la voz de Dios. Ustedes presumen conocer la voluntad de Dios por medio de la Biblia, cuando la Biblia te desmiente. La Biblia te dice completamente todo lo contrario. Vos no conocés la voluntad de Dios y no obedeces tampoco a su voz. No haces lo que Él te está diciendo, no haces lo que Él te está mandando. Porque vos estás solamente ahí escuchando lo que tu pastor te dice o leyendo solamente lo que la Biblia te dice, pensando de que eso es la palabra de Dios. Cuando la Biblia te dice claramente que vos tenés que recibir revelaciones, atender la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Terrible es lo que dijo esta chica. Por eso es categórico. Esa es la forma que ustedes están pensando. Entonces, ¿qué va a pasar con ustedes? Lamentablemente caen todos en ese juego. Ese es el juego del diablo. ¿Por qué sucede estas cosas? Porque no leen, no entienden tampoco lo que leen. Te dice claramente ahí, claramente, ese fue el pecado por el cual el rey Saúl fue echado. Por eso el rey Saúl fue echado. ¿Por qué fue echado? Fue quitado. Porque no obedecía a las revelaciones. No obedece a la voz de Dios, no escucha la voz de Dios. Dice así, es decir, que Jesús le habló a Pablo. Jesús le habló a Pablo. Eso es lo que básicamente es lo que está diciendo él. Gálatas capítulo 1 versículo 12. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, que Jesús vino y le habló. Y le reveló internamente ese conocimiento que él poseía, como señala en 2 Corintios capítulo 11 versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí. Es decir, que Cristo hablaba dentro de él y él escuchaba. Y de la misma forma nosotros tenemos que imitarle a él. Entrar en nuestro interior y escuchar a ese Cristo. Si podemos. Si podemos. Porque la mayoría de ustedes no pueden realizar eso porque no tienen fe genuina. No creen que esto es posible. Y si vos no crees que esto es posible, pues bien, entonces no va a ser posible. Porque sin fe vos no podés agradar a Dios. Entonces no podés tener ningún tipo de revelación divina si vos no te acercás con fe. De modo que al decir, si alguno os predica diferente evangelio, no se está refiriendo a no recibir revelaciones o impedir las revelaciones, porque según se tiene por entendido de que no puede haber más revelación que las mencionadas en la Biblia, y que si las hubiera por ahí, debe ser consideradas anatema y obligar a los que reciben tales revelaciones a quemar todos sus libros, porque según tienen entendido que son revelaciones del demonio y no de Dios, porque Dios ya reveló todo en la Biblia. Si fuera así, el libro de Apocalipsis no estaría escrito en lenguaje simbólico. Y sabemos perfectamente nosotros que el libro de Apocalipsis está escrito en lenguaje simbólico. Y Jesús no hubiera hablado en parábolas. Entonces, si Dios no impide las profecías y las revelaciones, sino todo lo contrario, Jesús nos enseña que el Espíritu Santo nos revelará las cosas que han de suceder. Juan 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Por consiguiente, las profecías son posibles y las revelaciones también, porque el Espíritu Santo habla al hombre y le comunica el pensamiento divino, haciéndole saber. ¿Cómo es que podemos saber las cosas del Espíritu? Percibiendo estas cosas interiormente. Se percibe.
Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, el espiritual puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque es espiritual. Y el Espíritu le comunica. Pero el hombre natural no puede recibir estas cosas, ni aceptar, ni reconocer tampoco, porque no entiende, no participa de la revelación, no participa del Espíritu Santo, no es del Espíritu Santo, no está bajo la gracia, ¿entienden? Por eso es que esta gente se opone a las revelaciones. Por eso ustedes se oponen a los profetas. No existe más ningún tipo de profeta. Los profetas ya fueron revelados todos ya en la Biblia. Mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Todo lo contrario. Lo que la Biblia dice es que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Por eso ustedes no escuchan la voz de Dios. Porque están en su naturaleza humana. Porque para él son locura, dice. No, vos estás loco. Vos que vas a estar vos escuchando voces. Vos sos un esquizofrénico. Así te dicen. Por eso no hay personas que dicen, yo escucho la voz de Dios. No, vos estás loco. Vos sos un loco. Vos estás escuchando voz en tu cabeza. Vos sos un loco. Vos sos un loco. Un esquizofrénico. Pero lejos está de reconocer de que es una revelación, ¿verdad? Porque si vos reconoces verdaderamente que es una revelación, eso te obliga a obedecer esa revelación, cosa que vos no querés hacer, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso nomás es lo que pasa, mi querida gente. Y después ustedes están diciendo, yo obedezco la palabra de Dios. Por favor, déjense de joder. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tenés que poder discernir las cosas del Espíritu espiritualmente. Por eso la Biblia no se puede leer en forma literal. Tenés que leer en sentido espiritual, discerniendo espiritualmente. El evangelio diferente que se estaba predicando en Galacia era el evangelio de los judaizantes, quienes se oponían a la predicación de Pablo, como menciona Hechos capítulo 13, versículo 45. Pero viendo los judíos, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y en el verso 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites, dice. Todas estas cosas llegaron hasta Judea, gracias a algunos judíos que enseñaban a los hermanos que debían circuncidarse para ser salvos. Evangelio contrario al evangelio el evangelio que Pablo enseñaba. Este es el evangelio diferente que menciona la carta a los Gálatas, dado que esa región, específicamente la ciudad de Listra, ustedes tienen ahí la ciudad de Listra y se van a dar cuenta que Listra está en la región de Galacia, fue contaminada con la idea de la circuncisión debido a la oposición de los judíos contra Pablo. De ahí surge que si alguno predica otro evangelio diferente del que habéis oído, sea anatema. Porque la circuncisión está bajo la ley del Antiguo Testamento, en donde se encuentran las maldiciones. Deuteronomio capítulo 27, versículo 11 al 26. No me voy a cansar de decir eso. De modo que el que no se circuncidaba estaba bajo maldición, porque infringía la ley. Sin embargo, nadie es justificado por la ley de Moisés, porque estando circuncidado, igualmente el judío pecaba. Y prueba de ello es la maldad que hay en todo hombre y en toda mujer, esté o no circuncidado. De modo que la circuncisión no hace justo ni perfecto a nadie, debido al pecado que está en la carne del hombre. Por ese motivo, la salvación solamente es por fe que obra en la gracia, la cual es el evangelio de Jesucristo predicado por San Pablo. ¿Quiénes eran los que perturbaban a los Gálatas? Los judíos de la circuncisión, los mismos que se opusieron a Pablo y que estaban a favor de la ley de Moisés, tal como indica Hechos
capítulo 13, versículo 44 al 46. Y en Hechos 15:1 dice que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. De modo que el evangelio diferente es el evangelio que enseñaban los judíos, es decir, el evangelio de la circuncisión. Y este es el evangelio al cual Pablo se oponía. ¿Por qué? Porque no era el evangelio que enseñaba Jesucristo. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es el evangelio diferente que nosotros no debemos escuchar según el libro de Gálatas? Es el evangelio de los judaizantes. Es el evangelio de la circuncisión. Ese evangelio de la circuncisión no sirve, porque esa circuncisión solamente es en la carne, confirmando de que la ley es carnal y no espiritual. Esa ley a la cual ustedes dicen la ley de Dios no es ley de Dios. Para que sea ley de Dios, necesariamente tiene que sustentarse en el espíritu. Y esa ley no se sustenta en el espíritu, sino en la carne. Por lo tanto, es carnal, no espiritual. ¿Comprenden lo que les digo? Y es así como ustedes, ¿verdad?, se debaten ahí continuamente. Este es varón, este es mujer. Este es varón, este es mujer. Este es varón, este es mujer. Así ustedes están. ¿Por qué? Porque solamente tienen ustedes juicios carnales. Y ese juicio carnal está acorde a la ley antigua. Entonces, si ustedes continúan de esa manera, van a tener su merecido. Porque la ley antigua habla acerca del castigo. ¿Comprenden? Por ese motivo vos no podés decir: no, yo no voy a escuchar la voz de Dios. Dios no revela absolutamente nada. Todo está cerrado ya en la vida. Mentira. Lo que vos estás confirmando, Lady, es que claramente vos sos desobediente a la voz de Dios. No obedeces las revelaciones, no obedeces las profecías, te opones al Espíritu Santo y pretendes que el Espíritu Santo te apoya con la Biblia. Mentira. El Espíritu Santo no te apoya con la Biblia. La Biblia es letra. ¿Y qué dice referente a la letra? La letra mata, el Espíritu vivifica. Todo lo que es letra lleva a la muerte. Todo lo que es letra lleva a la condenación. Por eso es que vos te agarras de la Biblia para condenar a tu hermano y escupirle a tu hermano. ¿Por qué? Porque estás bajo la condenación. Y es típico de un condenado condenar a otro. Es su naturaleza. Es típico de un condenado condenar a otro. ¿Me comprenden? Entonces, por ese motivo, vos no podés decir: yo estoy bajo la gracia y yo rechazo las revelaciones. ¿Entienden? Por eso es que la Iglesia Católica, nuestra amadísima Iglesia Católica, nunca ha rechazado las revelaciones, sino todo lo contrario, se examina realmente y se llega a vamos a llamar de esta manera, se llega a una resolución. Entonces, por ese motivo ustedes no pueden decir: no, yo no creo en las revelaciones. No podés creer en las revelaciones, perfecto, pero estás convirtiéndote en un desobediente. Tenés que entender eso, porque si Dios está permitiendo tal o cual manifestación, es porque es la voluntad de Dios. Esa es su voluntad en ese momento, en ese tiempo, en ese espacio. Y por lo tanto no podés oponerte. Te opones a eso, caes bajo el anatema. Y eso es justamente lo que pasó con Saúl. ¿Y qué pasó con Saúl? Fue desechado. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso. O andamos nosotros en la obediencia del Espíritu Santo, o nosotros rechazamos completamente lo que es el Espíritu Santo. Pero vos no podés decir: yo recibo el Espíritu Santo y acepto al Espíritu Santo, pero no acepto sus revelaciones. Ni creo que el Espíritu Santo tampoco pueda comunicarse con el hombre. Si vos estás haciendo eso, lamentablemente, mi querido hermano, rechazaste al Espíritu Santo y estás fuera de la gracia. Es así como suceden las cosas, mi querida gente. Y después ustedes están diciendo: ay, que Dios me perdone, que Dios me venga a salvar, que Dios no, vos sos un reverendo opositor, sos un contradictor, un blasfemo. ¿Cómo pretendés vos que Dios te va a venir a salvar? Si vos le rechazás de plano luego. De plano, categórico, le sacás de tu vida, así es. Y lo más lamentable es que ustedes no se están dando cuenta de lo que hacen, pretendiendo ustedes escudarse o excusarse con la Biblia. A Dios no le importa la Biblia. Lo que a Dios le importa es que vos escuches su voz y le obedezcas a Él. Eso le dice claramente a Saúl.
¿Y qué dice Saúl? Yo cumplí con todos los mandamientos del Señor y acá yo hice todos los sacrificios. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Samuel? ¿Qué dice el profeta Samuel? A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que se le preste atención, que se le escuche y que se le obedezca. ¿Entienden? No es por medio de Biblia. Tenés que aprender a escuchar su voz. Si vos escuchás su voz internamente, entonces vas a saber lo que está bien y lo que está mal. Porque el Espíritu Santo te va a comunicar eso. Y no es por medio de Biblia, gente. Es por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y es por gracia. Ese es el evangelio que nosotros hemos recibido. No el evangelio de la circuncisión. No el evangelio de los requisitos humanos. Voy a llenar todos los requisitos humanos. Voy a hacer yo sacrificios. Voy a irme a la iglesia. Voy a obedecer los mandamientos. A Dios no le importa eso. Ni tres pepinos le interesa. Porque si vos no le escuchás a Él, si vos no escuchás su voz, entonces no sirve absolutamente nada lo que estás haciendo. Bien, este es el video del día de hoy. Espero que tomemos conciencia. Ahí tienen ustedes. Lean ustedes Hechos de los Apóstoles capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 y se van a dar cuenta ustedes qué es lo que estaba sucediendo y por qué Pablo decía esas cosas en Gálatas capítulo 1. El motivo por el cual él decía esas cosas es porque había una problemática en esta región y es la región de Galacia. La región de Galacia es la región en la que se ubicaba Listra y Antioquía de Pisidia, que fueron dos ciudades que Pablo visitó. Y en su visita ellos recibieron muchas contradicciones de los judíos simpatizantes con la ley de Moisés. ¿Entienden? Eso es lo que sucede. Por lo tanto, no se está refiriendo ni a las revelaciones de la Virgen María, ni las revelaciones del Arcángel Miguel, ni las revelaciones del Arcángel Zadkiel, ni de San Germain, ¿me entienden? Ni de Lady Astrea, ni de nada de esas cosas. No se refiere a eso. Pueden haber miles de comunicaciones de muchas entidades de luz, de muchas entidades de luz, y no por eso van a ser entidades de tinieblas, no es así. O van a ser demonios. Un demonio no puede realizar eso. ¿Saben por qué? Porque un demonio lo que transmite es ceguera, mutismo, para que no hables, para que no veas y para que no escuches y con el corazón entiendas. Por eso es justamente lo que dice eso ahí el Maestro Jesús. Te impide, ¿qué hace el diablo? Te impide ver, te impide escuchar, te impide hablar y te impide percibir internamente. ¿Y qué hacen todas estas cosas? No hables, no escuches, no veas, no percibas, no sientas, no conozcas, no te acerques a la revelación. Son cosas del diablo, son cosas del demonio. ¿Les dicen o no les dicen eso? Claro que sí dicen. ¿Saben por qué dicen eso? Porque no tienen el Espíritu Santo. Ellos son incapaces de escuchar la voz de Dios. No pueden escuchar la voz. Por lo tanto, ellos son impedimento. Impiden. Son los antiguos judaizantes que habla la Biblia. ¿Por qué? Porque no tienen circuncidado el corazón. No son personas que escuchan la voz de Dios. No les interesa tampoco eso. Piensan que ya tienen todo solucionado con la Biblia. Y cuando se les lee la Biblia, encuentran ustedes este principio. ¿Por qué ustedes no aplican este principio? Porque no tienen fe. Verdaderamente ustedes no creen. Son incrédulos. Entonces tenemos que pedir a Dios que nos dé espíritu de fe. Y no solamente espíritu de fe, espíritu de oración también para que podamos nosotros escuchar su voz, percibir internamente, ver con los ojos espirituales y escuchar con los oídos espirituales para que nosotros podamos ser obedientes al espíritu de la gracia. Porque de lo contrario vamos a continuar caminando nosotros por ese camino de desobediencia y vamos a ser hijos de perdición, hijos de anatema. Y nosotros no queremos ser hijos de maldición, queremos ser hijos de bendición. Y estamos llamados nosotros a ser bendición en la tierra, no maldición. Por eso esta gente no se cansa de maldecir. ¿Por qué? Porque la maldición está en su corazón, gente. Por eso dicen todas estas barbaridades que dicen. Y después se montan en estupidez. Al final del video dice platos voladores. Habla acerca de platos voladores ella.
Mira, mi querida Lady, miren personas, gentes que están ahí, personitas que están ahí, mis queridos hermanos que están ahí, católicos y evangélicos. Es hora que ustedes abran su corazón. No teman abrir su corazón, abran su mente, abran su corazón, abran todos sus sentidos al Espíritu Santo. No tengan miedo de acercarse a Él. No tengan miedo de recibir revelaciones. No tengan miedo de recibir profecías. Se van a equivocar, sí se van a equivocar, pero el Espíritu Santo está ahí para, dice que intercede por los santos con gemido indecible. Por lo tanto, no tengas miedo de equivocarte. Te vas a caer, te vas a equivocar, pero el Espíritu Santo está ahí contigo para confirmarte y para confirmar tus palabras. El Espíritu de Dios te respalda. Eso obviamente si ustedes creen, pero si ustedes no creen, ni el Espíritu Santo le va a poder respaldar. ¿Por qué? Porque ustedes niegan las revelaciones. Y si vos negas las revelaciones y vos no reconoces la virtud que está dentro de esas revelaciones, entonces ¿cómo vas a poder caminar en la vida espiritual? Imposible. Entonces tenemos que realmente empezar conociendo primeramente estas cosas y tomando verdaderamente una conducta espiritual, enfocándome hacia el Espíritu, centrando mi atención en el Espíritu, escuchando la voz de Dios, percibiendo internamente el Espíritu de Dios. ¿Será que ustedes hacen eso? Yo eso hago todas las veces, toda mi vida eso ha sido así. Desde que yo tenía 7 años. Desde que yo tenía 7 años, mi querida gente. Yo escuchaba la voz de Dios y hasta hoy día escucho la voz de Dios, percibo la voz de Dios, me encamino a lo que el Espíritu Santo me dice. Y cuando el Espíritu Santo te dice no hay, es no. ¿Podemos errar? Sí, podés errar, podés equivocarte, por supuesto que sí, como ser humano. ¿Por qué? Porque estás en una octava en donde existe la imperfección. Podés equivocarte, claro que sí podés equivocarte, pero el Espíritu Santo está ahí para levantarte. El Espíritu Santo te va a levantar. Y no solamente eso, va a utilizar esa oportunidad y ese error como un aprendizaje. Y también te enseña a utilizar los errores que vos estás teniendo para que sea una fuente de aprendizaje y puedas enseñar también a otros. Para que otras personas puedan también conocer, para que otras personas puedan percibir y para que otras personas puedan entender. Pero si ustedes nunca hacen ese tipo de ejercicio, nunca van a conocer verdaderamente al Espíritu Santo. Nunca le van a escuchar tampoco. Siempre va a ser sentimiento y van a decir, es que yo no siento la presencia de Dios. Y claro, no vas a sentir la presencia de Dios porque no estás entendiendo que el Espíritu Santo mora dentro de vos y que ese es el Ruach que mora dentro de vos, ¿verdad? Es la Neshama, le dicen los judíos, ¿verdad? Los grandes cabalistas le dicen la Neshama. Y esa Neshama está dentro de vos, no está afuera. Y no se trata de sentir. Es la vida que se está manifestando dentro de vos. Si vos entendés perfectamente que es tu vida y que tu vida es parte integral de esa vida divina y que es esa vida divina manifestándose dentro de vos, entonces vas a verdaderamente entender en qué consiste el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está en vos, y ese Espíritu Santo ha estado desde siempre y para siempre. Es el primer motor de la creación. Es el generador de la vida. Es la vida misma que mora dentro de vos. No es una palomita. Eso solamente es para la figura dentro de la Biblia. Son figuras alegóricas. Son alegorías. Son metáforas. Son símbolos. Entonces, por ese motivo, tienen que entender de esta forma. Si vos entendés verdaderamente de esta forma, vas a entender que tu vida es el Espíritu de Dios. Tu propia vida. Esa vida que se está manifestando en vos, que se derrama abundantemente en vos. Esa vida es la vida de Dios. Por eso es que es muy importante que ustedes entiendan eso. Y la vida que mora dentro de ustedes es el Espíritu Santo. Por eso tu cuerpo es templo del Espíritu Santo también. Y no solamente tu cuerpo, sino el cuerpo de tu semejante. Ese es el motivo por el cual no se respetan unos a otros y no nos respetamos unos a otros. ¿Por qué? Porque continuamente estamos pensando de que Dios es una forma allá afuera, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el semejante y no tiene nada que ver conmigo. No es así. Dios es solamente una sola presencia, un solo poder, una sola actividad.
Por ese motivo, cada uno de nosotros, dice San Pablo, somos miembros los unos de los otros. Y cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos esa hostia consagrada que el sacerdote consagra ahí en la misa. Cada uno de ustedes tiene que ser partido de la misma forma. Permitir que el Espíritu Santo venga y te quebrante internamente. Y a través de ese quebrantamiento, darte voz a los demás. Amando a los demás. Ayudando a los demás. Alimentando a los demás. Siendo verdaderamente luz en medio de las tinieblas. Disipando la ignorancia. Disipando la maldad. ¿Será que hacemos eso? Escuchando la voz de Dios, las revelaciones del Espíritu Santo. ¿Será que podemos nosotros escucharle de la misma forma que Pablo escuchaba la voz de Jesucristo? Yo les pregunto a ustedes, si alguien le dice a ustedes, yo estoy escuchando ahora la voz de Jesucristo, ¿qué van a decir ustedes? No, este está loco, está loco. ¿Y por qué? Si eso hacían también los profetas, hacían los apóstoles, y ninguno de ellos estaban locos. Y la palabra de ellos sí aceptan ustedes rapidito, ¿verdad? Pero no aceptan ustedes las revelaciones. Entonces, ¿cómo pueden decir que aceptan las palabras de ellos, siendo que la palabra de ellos eran revelaciones? Gente, es hora que entremos verdaderamente en la obediencia del Espíritu Santo, en la actividad del Espíritu Santo. Bien, agradezco a todas las personas que se unieron. Los que no se unieron, no importa, si no entienden, voy a volver otra vez a tocar este tema y voy a ir desbaratando poco a poco todas las cosas que dijo, porque yo anoté todo. Anoté todo lo que dijo Lady. Tengo yo mi cuaderno y anoto todo lo que yo escucho por ahí. Y ya les digo yo a ustedes, lo que ella está diciendo es contraria a la enseñanza cristiana. La enseñanza cristiana no enseña que no haya revelaciones. La enseñanza cristiana enseña que hay revelaciones del Espíritu Santo. Y es Dios es el que revela al hombre, no el diablo. La Biblia no te dice que el diablo revela algo. ¿O en qué parte dice que el diablo revela algo? El diablo no revela nada. Es Dios es el que da el conocimiento. Es Dios es el que da la inteligencia. Es Dios es el que da la sabiduría. ¿Dónde van a encontrar ustedes eso? Eso está en Proverbios capítulo 2, si no me equivoco. Proverbios capítulo 2, ustedes van a encontrar ahí. Dice claramente, de Dios es el que procede la sabiduría, no del diablo. Por eso yo les suelo decir, ¿será que realmente estás leyendo la Biblia, Lady? ¿O será que estás solamente montándote en un prejuicio basado en la maldad y en el odio? En el repudio a tus hermanos católicos. Porque es muy fácil yo agarrar un versículo de la Biblia y montarme yo en mi odio personal. Y utilizar la Biblia como un peyorativo para castigar al otro. No funciona de esa manera. La Biblia se utiliza para la instrucción y se debe utilizar de una manera adecuada y santa por sobre todas las cosas. Tu intención tiene que ser santa. Tu pensamiento tiene que ser santo. Tu palabra tiene que llevar a la santidad y tiene que producir gracia. Tu palabra tiene que estar preservada del mal. Tu intención tiene que estar preservada del mal. No te podés acercar a la Biblia con una intención maligna, con la intención de prejuzgar, con la intención de condenar o con la intención de utilizar esto como un peyorativo para insultar al otro, para ponerle de mote a otra persona o para ponerle como una especie de etiqueta. No es que esto habla de vos. No, gente, no funciona de esa manera. Entonces, ¿qué dice Proverbios capítulo 2? Hijo mío, si recibiste mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Ahí te vuelvo a decir. Te vuelvo a decir claramente, tenés que escuchar, la sabiduría habla, es una voz. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, ¿qué te dice básicamente la Biblia? Dice ahí que el diablo es el que te revela sabiduría. El diablo es el que te da sabiduría. El diablo es el que te revela algo. El diablo no te revela nada, gente. No les revela nada. El diablo es impotente. Solamente Dios tiene esa capacidad de hablar con el ser humano. Dios, sus santos, sus ángeles, no tienen ningún permiso. El diablo no tiene ningún permiso de entrar dentro de un ser humano, a no ser de que este ser humano, ¿verdad?, le permita. ¿Cómo es que ustedes le permiten? Le permiten por medio de su ignorancia, desconociendo de que Dios vive dentro de ustedes, desconociendo o ignorando que el poder de Dios mora dentro de vos, que la sabiduría de Dios mora dentro de vos. Eso es todo lo que pasa. Una persona que tiene este conocimiento no puede equivocarse, no yerra. Por más que la gente esté diciendo por ahí, no, esto está equivocado, no va a estar equivocado, jamás está equivocado, nunca. Pueden haber oponentes, pueden haber contradictores, pueden haber personas que te pongan de tropiezo, como hicieron con Santa Juana de Arco, tratando de probar si sus voces, la voz que ella escuchaba era de Dios o de quién. Y miren lo que hicieron. Le llevaron hasta la hoguera a ella. Esto es lo que comúnmente suele hacer el ser humano natural. ¿Por qué? Porque no escucha y no percibe. Sin embargo, los frutos están ahí palpables y visibles. Se ven. ¿Qué hizo ella? ¿Cuáles son las obras de ella? Ella liberó a Francia. Liberó a Francia ella. ¿Qué más? ¿De quién más podemos nosotros hablar? Hay muchos santos que fueron así tratados. José de Cupertino, sus propios hermanos de la orden. ¿Qué hicieron ellos? Le agarraron, le encadenaron. Porque supuestamente él estaba recibiendo revelaciones del demonio. Son sus propios pares, sus hermanos de la congregación dijeron, él recibe revelaciones del demonio. Le vamos a hacer nosotros un exorcismo. ¿Y qué pasó? Cuando ellos intentaron de hacer el exorcismo, volaron todos, salieron todos ahí volando. ¿Por qué? Porque vieron el rostro de la Virgen María ahí. Salieron corriendo. Y se liberó, él le liberó, la Virgen María le liberó de las cadenas a él. Gente, por favor. ¿Qué podemos decir también de Santa Hidelgarda? Cuando ella se opuso al prior, ¿qué hizo ella? Yo me voy de acá porque ustedes son todos unos conspicuos, le dijo. Conspicuo, divinoso, lujurioso. Me aparto de ustedes, me voy. Porque he recibido una revelación de Jesucristo. Y me dijo Jesucristo de que yo me aparte de todos ustedes. Y que mis hermanas necesitan una congregación. ¿Y qué le dijo el prior? No te vas a ir. Tus revelaciones son obras del diablo. Eso le dijeron a Santa Hidelgarda. Por favor, gente, esto es natural. Es lo que sucede justamente con todas las personas iluminadas. ¿Por qué? Porque los hombres naturales no perciben las cosas del espíritu. Solamente los espirituales pueden percibir estas cosas. Por ese motivo, ustedes no pueden juzgar ninguna revelación. No estás en la posición, entre tanto, de que vos no te vuelvas espiritual. Porque si vos te volvés espiritual, no vas a ser capaz de emitir ningún juicio referente a las cosas celestiales. No vas a poder. ¿Entienden? Esto es justamente lo que sucede hoy en día. Y es lo que pasa con Lady, es lo que pasa con Lucky, es lo que pasa con todas esas personas que hacen contenido por ahí. No pueden percibir las cosas del espíritu. Y no aceptan tampoco las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque no son espirituales, no tienen fe. Rechazan a Cristo, diciendo conocerle. Bien, este es el video del día de hoy. Agradezco a todas las personas que se unieron. Que la luz de Cristo les envuelva.